doctor José Abanto, miembros de esta mesa de honor, ilustres amigos, colegas, ciudadanos, me han pedido que haga un acto en la labor que todavía estamos por ahora del Tribunal Constitucional para reflexionar sobre un tópico que es bueno que se sepa, se domine, para que muchos de ustedes de repente son asesores de los parlamentarios, sepan que tras la dinámica política de eventuales reformas que se pueden desarrollar en un país, existe toda una explicación teórica que viene de las grandes vigas de una disciplina que ustedes saben que es la teoría constitucional o derecho constitucional general. Pero dentro de esta vertiente disciplinaria hay grandes tópicos con un archipiélago de conceptualizaciones que requieren pues una argumentabilidad, y una de ellas es la problemática teórica y práctica de lo que es el poder constituyente. Le voy a robar un poquito de una hora, espero que no se vayan a enfadar, pero quiero estar con calma para no correr. Creo que les he dado un esquema de esta explicación. Pero antes de poder conversar sobre la problemática del poder constituyente, permítaseme en el primer rubro hacer una conceptualización de rigor o de cajón sobre lo que es la Constitución a modo de introito, a modo de introducción. Dígase de paso de una vez de que la Constitución hoy por hoy tiene dos grandes aproximaciones conceptuales. Una, entender la Constitución desde su naturaleza política, y otra, de que ella, la Constitución, sería, consustancial a su naturaleza política, básicamente una norma fundamental y fundamentadora del sistema jurídico. Normalmente el concepto político de Constitución es el que ha venido primando a lo largo y ancho de la evolución histórica. Desde las primeras constituciones que surgen en el mundo, la norteamericana de 1787, luego la francesa de 1791, y luego cuando se expande a toda Europa y llega a ultramar América Latina, hasta el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha venido primando el concepto político de Constitución. Pero ese concepto político de Constitución, ¿qué suponía? Que la Constitución era el gran documento elaborado por políticos para regular los fenómenos políticos. Y así se concebía, y en parte así es. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, justamente ese concepto político hizo crack, hizo crisis, se yuguló ese concepto y empieza a redimensionarse otra idea, otra cosmovisión del mundo como consecuencia del Holocausto y los millones de seres humanos que murieron por el desvarío del Tercer Reich, y empezó a desarrollarse la idea de que la Constitución era norma jurídica fundamental y fundamentadora de un sistema jurídico, norma jurídica que legitima un poder político, norma jurídica que es suma de valores fundamentales, norma que expresa un gran proyecto político de la nación, norma que en su incompletud desarrolla políticas legislativas para los futuros poderes constituidos como es el Parlamento, entre otras. En ese sentido, hoy por hoy, queridos amigos, colegas, prima el concepto normativo de la Constitución, que la Constitución vincula a los detentadores del poder, que son los que están en el poder, y a los destinatarios del poder, que somos los ilustres ciudadanos de a pie. El ciudadano común y corriente es el destinatario del poder. Detentadores y destinatarios en buena cuenta. Tanto los gobernantes como los gobernados deberíamos reconducir nuestra conducta de acuerdo a esos carísimos valores laicos que irradia copernicanamente la Constitución. Esa es, grosso modo, la aproximación en términos muy esquemáticos de lo que es la Constitución. Pero, ¿cómo nace una Constitución? Aquí viene justamente la teoría del poder constituyente, trata de explicar
¿Cómo nace una norma normarum, una constitución? Normalmente, una constitución surge, como diría José Faustino Sarmiento, cuando el alma de la nación se encuentra agitada. Pero para decirlo en términos irreverentes y acaso mostrencos, porque este cholo que está acá es de Piura y me sale siempre un poco de las lisuras piuranas, cuando el país está muy jodido, cuando hay crisis política, porque de la noche a la mañana no se cambia una constitución, solamente surge cuando hay crisis en ese país y por ello es que se requiere refundar o cambiar un texto que ya llegó a su límite. Y a partir de ahí surge justamente la problemática de quién debe dar esa constitución, que en buena cuenta es el poder constituyente. Por eso cuando he puesto ahí, ¿cómo nace una constitución? Una constitución nace a través de un acto constituyente. El acto constituyente es esa crisis que es ingobernable, en donde los detentadores del poder ya no quieren esta constitución, los destinatarios del poder están de acuerdo que ya no quieren esta constitución porque realmente ya se hace insostenible o porque realmente ya culminó su periodo. Eso se llama acto constituyente. El acto constituyente es la voluntad constituyente de quien detenta el poder en esos momentos y va poco a poco convocando a ese desencadenamiento de crisis y se convoca, al menos formalmente, a una constituyente. Y luego el sujeto titular, que ya lo veremos más adelante, sería moralmente el pueblo, que es el que otorga la validez en el marco de la soberanía de darse o refundarse esa nueva normatividad, ¿no? Bien, pero vayamos de una vez. ¿Qué es más o menos el poder constituyente? ¿Qué cosa es? Una descripción inodora, incolora, insabora, pero que no tiene pasión valorativa, subjetiva, sino una descripción en frío de lo que es una idea de poder constituyente es grosso modo el siguiente. Trátase de aquel poder, a un paréntesis, no sabemos si ese poder es de jure o de facto. Trátase de ese poder que va a tener la voluntad política de dar por vez primera una constitución allí en ese estado que por vez primera surge como tal. Punto y coma. O hablamos también de aquel poder, no se sabe si es legítimo o de facto, que decide suprimir una constitución por otra, en el marco de su soberanía y dentro de los linderos territoriales de ese Estado. Poder constituyente expresa la soberanía y la autodeterminación de los pueblos para darse la normatividad que crea conveniente y a partir de ahí apuesta aún sí por la esperanza hacia el futuro. Porque no se olviden que entre el concepto político de la Constitución es que ella es un proyecto de la nación para el futuro. En eso radica la teoría del poder constituyente, pero vamos a despellejar todo esto que lo he dicho en abstracto. Y veo el rostro de ustedes un poco enjutos porque dirán, hasta ahorita no nos saca de nada, vamos piano piano, como diría Jack el Destripador, por partes y cucharadas. Causas que generan la presencia de un poder constituyente. ¿Cuáles son las causas, las raíces etiológicas que desencadenan que haya una irradiación de poder fáctico o jurídico que decide refundar la República con una nueva normatividad o estableciendo por vez primera una primigenia normatividad? Creación de un nuevo Estado. Cuando no hay un Estado y se crea un nuevo Estado,
toda América Latina, nuestra Indo-Iberoamérica, cuando cortamos con el yugo de la corona española, toda Latinoamérica empezó el desvarío macondiano de estarse dando su república y refundando su normatividad con una flamante constitución. Y así tenemos a Luna y Pizarro y compañía. Esta ágora fue fruto también de presencia, ya veremos en su momento, de un poder constituido, no de un poder constituyente, ¿no? Pero en 1821 era la primera manifestación primigenia de un poder constituyente, porque por vez primera se daba una constitución. Vendieron la de 1823, la de 1828, 1836, 1856, 1860, qué sé yo, 1933, la de 79, la de 93, en fin, tenemos en total una docena de constituciones para el gusto y disgusto de todos, ¿no? Pero a lo que voy, estamos en las causas, creación de un nuevo Estado. Ese Estado, ese flamante país que se crea como tal, requiere su normatividad. Ahí se patentiza primigeniamente un poder constituyente. Ya veremos luego que sería un poder constituyente originario. 2. Independencia adquirida por territorios coloniales. Actualmente, ¿no? No estamos hablando del siglo XVIII, XIX. Estamos hablando del siglo XX, en donde han habido todavía colonias de Inglaterra, de Portugal, inclusive de Holanda, y algunos todavía de España. Se independizaban y necesitaban su nueva normatividad, su flamante normatividad. 3. Ineficacia de una constitución y su sustitución por otra. Ahí estamos en un estado normal, actual, contemporáneo. Tenemos un Estado, tenemos un país, tiene una constitución, o de repente tiene 10 o 11 constituciones, pero esa última constitución llegó a su límite, cumplió su ciclo, y se requiere otra normatividad. Entonces se suprime, porque esa constitución es ineficaz, o ya las contingencias o el tiempo ya no meritúa que haya esa constitución y se impulse otra. Otra causa, la revolución. Yo en mi época de estudiante universitario, cuando había las polémicas de el APRA con los que éramos medios marxistas, leninistas, maoístas, ¿no? Nos dábamos duro hablando sobre la revolución, ¿no? Rindo aquí un homenaje a un líder de izquierda, que ya en paz descanse, Javier Descanseco, que era uno de los que estaban dentro de los marcos de la izquierda democrática, pero se teorizaban. Ahora hay muchos de la izquierda, no importa que me lo escuchen en algún momento, que están muchos ya jubilados, ¿no? Pero lo importante era que hay toda una teoría sobre la revolución y el mundo del derecho, pero el derecho no puede auspiciar una revolución, porque ella ha de significar la ruptura total de ese sistema jurídico para impulsar otro. Resulta una paradoja que el ordenamiento jurídico regule algo que va a ser una contradicción in adjecto. No se puede contradecir las normas en sí misma, porque ella no puede auspiciar, no puede regular algo que está en contradicción. Sin embargo, las revoluciones existen. Y ha supuesto un cambio total de un sistema jurídico, político y acaso de techo ideológico. Pero las revoluciones culminan luego con una nueva juridicidad. Esa nueva juridicidad ha de significar una constitución de esa ideología militante, triunfante, y se suprimía el ocaso ideológico del anterior régimen. Luego tenemos finalmente la conquista militar. En buena cuenta los golpes de Estado. Aquí en Perú hemos sido campeones en golpes de Estado, ¿no? Hemos tenido más gobierno de facto que de gobierno de jure. ¿Y acaso
un general muy entorchado llegaba al estatus de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales no, porque es el presidente de la República, y lo único que quería era terminar su currículum asumiendo la presidencia de la República. Así de simple. Y en consecuencia, ese golpe de Estado significaba poner en entredicho la Constitución, la suspendían o se mandaban a despachar otra Constitución a imagen y semejanza de ese cuerpo que estaba impulsando ese régimen de facto. Eso es muy apretada, muy esquemáticamente, por cierto, de las etiologías o las causas que desencadenan la problemática teórica y práctica de ese poder que va a ser el poder constituyente, que va a dar una constitución. Clases de poder constituyente. Hay dos. En la doctrina esto es consenso. Hay el poder constituyente originario y poder constituyente derivado. El poder constituyente originario, queridos amigos, colegas, ciudadanos, el poder constituyente originario es aquel poder normalmente de facto que va a dar por vez primera una flamante constitución allí donde no ha existido. O habiendo una constitución, se decide esta cambiar por otra, pero fruto de una situación de facto, nunca de iure, porque si es de iure, no es poder constituyente originario, es poder constituyente derivado. Este hemiciclo que tenemos aquí al frente, ¿por dónde estamos? Yo estoy desubicado acá, ¿no? Es poder constituyente, es poder constituido. Ya veremos luego la diferencia entre poder constituyente y poder constituido, pero adelanto un poco para que capten la idea. Este poder constituido, que es el Parlamento, el Presidente de la República, el Palacio de Gobierno es también poder constituido, Tribunal Constitucional es poder constituido, Poder Judicial, todo es poder constituido, pero el Parlamento en algunas circunstancias puede devenir en poder constituyente derivado. Pero no corramos, a lo que voy. El poder, miren la herejía que voy a lanzar. Nunca una constitución es convocada por un régimen de iure. Siempre es de facto. Y estamos hablando de un poder constituyente originario. Es como el ave fénix. Arrasa con la normatividad preestablecida porque no va a cumplir los requisitos de la reforma como quisiera esa constitución que está vigente, porque si alguien impulsa un cambio de constitución de acuerdo a la constitución vigente, no es poder constituyente originario, es poder constituyente derivado porque deriva de la propia norma constitucional. Es por eso que el poder constituyente derivado es aquel poder que deriva su legitimidad de la propia Constitución, porque la propia Constitución establece los mecanismos de su autorreforma. Toda Constitución, aquí y en cualquier Estado contemporáneo, prevé su reforma. Y si el Poder Legislativo decide impulsar una reforma constitucional, lo hará ineluctablemente de acuerdo a los mecanismos que ha preestablecido esa Constitución. Eso es poder constituyente derivado. Pero cuando viene Morales Bermúdez, cuando viene Juan Velasco Alvarado, da el golpe de Estado el 3 de octubre de 1968, se tira el Parlamento, cambia los vocales supremos del Poder Judicial, y en fin, crea una suerte de Consejo Nacional del Poder Judicial para nombrar a dedo a los supremos, y nombra a dedo a los alcaldes, qué sé yo. Era un golpe de Estado. 1968, 1975, Juan Velasco Alvarado, ya delicado él, con su pierna amputado él, ya hay una suerte de autogolpes entre ellos y asume don Pancho Morales Bermúdez con el tangnazo, 1975. Y luego cuando hay un paro el 19 de julio de 1978 y hay una crisis política porque ya era insostenible el régimen militar. Yo me acuerdo que era muy niño y había hecho bloqueo de carretera
era todavía estudiante de secundaria, en el paro del 19 de julio de 1978, ¿no? En mi tierra natal, entre Sullana y Piura, toda la muchachada, estudiantes, universitarios, la clase política, hizo un famoso paro que descalambró al gobierno. Y luego Morales Bermúdez tuvo que convocar a un plan Tupac Amaru, y en ese plan se preveía, ¿qué cosa? La transferencia pacífica del gobierno militar al gobierno civil, previo una constituyente. Eso era poder constituyente originario. ¿Por qué? Porque no lo establecía con los mecanismos de la Carta del 33. Morales Bermúdez se limpiaba la Carta del 33 y convocaba a una nueva constituyente. Eso era poder constituyente originario. Por eso yo le decía, con un guiño en el ojo, el poder constituyente originario es aquel poder, no se sabe si es de jure o de facto, que va a tener la virtud y la fuerza de imponer una nueva constitución. En este caso, el gobierno de facto era el que convocaba, era el titular de facto. Pero normalmente, adelanto un poco sobre el sujeto titular, normalmente cuando el sujeto titular convoca a una constituyente y el demos, el pueblo, el soberano, participa, eso que era de jure, eso que era de facto, se torna en de jure. Algo así como el rey Midas, que todo lo que lo tocaba se convertía en oro. La metáfora es que si el pueblo participa, lo que toca, que era convocado por alguien de facto, lo convierte en de jure y por ende en legítimo. Es por eso que si este Parlamento, mañana más tarde, con el actual régimen, o el próximo, o con quien diablos esté, discúlpenme mi apasionamiento, se convoca a una reforma parcial de la Constitución, eso es poder constituyente derivado. Y ya adelanto también un poco, el Tribunal Constitucional de Álvaro Randini y compañía dijo, si me van a cambiar la Constitución totalmente por el Parlamento, esto no puede ser en 2 legislaturas ordinarias, sino que tienen que convocarme a un referéndum para ver si el pueblo atraca. Si no, no hay Constitución. Bien, ahora sí, poder constituyente, poder constituido y poder revisorio de la Constitución. Discúlpenme mis fraseos irreverentes, pero mi pasión es así. O sea, ya pues, a veces mi mujer me dice, no hables muchas lisuras cuando des charlas, pero me sale un poco este hablar mostrenco. Pero lo importante es que se grafique conceptualmente las ideas, ¿no? Un poquito de agüita por ahí. Hablemos del poder constituyente, poder constituido y poder revisorio de la Constitución. Poder constituyente es aquel poder que solamente surge para elaborar una Constitución. Ya estamos cayendo en esa cuenta, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Que luego esa Constitución va a regular una parte que es la parte orgánica. Hago un paréntesis, porque ustedes deben saber que toda Constitución tiene 2 grandes partes, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, que es la regulación sublime de todos los derechos y usos fundamentales de las personas. Y la parte orgánica es la estructura del Estado. Y estructurarle el Estado significa dotarle a ese poder político las competencias y atribuciones a través de sus correspondientes órganos. Porque no existen poderes del Estado. El Estado solamente tiene un poder político. Y ese poder político se expresa en diversos órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, son los clásicos órganos del Estado, pero hay un bolondrón más de órganos del Estado, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, Tribunal Constitucional, Superintendencia de Banco y Seguro, y un largo etcétera. Todos esos órganos van a cumplir ciertas atribuciones, ciertas competencias. Nadie puede entrometerse en uno u otro, porque luego puede venir al tribunal un conflicto de competencia o de atribuciones. A lo que voy. La Constitución, hecha por el Poder Constituyente elaboró una Constitución. Luego se extingue ese Poder Constituyente, que ya veremos que puede ser una Asamblea Constituyente. Se extingue esa Constituyente, ese poder.
Pero queda luego ese fruto, que es la Constitución. Y ese fruto va a regular un poder permanente, estable, duradero, que es el poder constituido. El poder constituido, colegas, es el poder político, es el Parlamento, es el Ejecutivo, es el Judicial, es el Tribunal Constitucional. En buena cuenta, es toda la estructura del Estado. Es por eso que el poder constituido, que normalmente en la teoría del poder constituyente se le identifica como el legislativo, este legislativo a la larga puede terminar en un poder revisor de la Constitución, cuando se impone una reforma parcial, y deviene ese poder constituido en poder constituyente derivado, como ya le repito, porque deriva su legitimidad de la propia Constitución. En cambio, el poder constituyente originario, su legitimidad es de facto. Hay que buscarla, dice Vidal Campos, dice Carl Smith, y dicen todos los teóricos, hay que buscar la legitimidad de donde fuere. Pero más que legitimidad en un poder constituyente originario, lo que radica su virtud es la fuerza de imponer una constitución a través de la fuerza, más que la sublime legitimidad que lo puede dar un poder constituido a través de un parlamento. Y normalmente, porque eso puede ser fruto de una revolución o de un golpe de Estado. Por eso que cuando hablamos de poder constituyente y poder constituido, aquí he puesto solamente como un recordar que fue Sieyès, Immanuel Sieyès, que fue un loco suelto de la Revolución Francesa, un gran teórico, un Demóstenes en el contexto de la Revolución Francesa, en la época del terror. Él era uno de los que presentaba a cada rato proyectos de constitución, ¿no? Y luego, a propósito, Sieyès, hago un paréntesis también, Sieyès es uno de los primigenios pioneros de lo que hoy es el Tribunal Constitucional, porque Sieyès decía, ¿qué pasa si el Parlamento se excede en sus atribuciones legislativas y emite leyes contrarias a la Constitución? Debería haber un órgano que es el jurado constitucional que controle los excesos del legislador. Pero luego uno de los lugartenientes de Miró le manda a decir, compadre, si sigues insistiendo con esta tesis, mañana más tarde te buscamos una intriga y te guillotinamos tu cabeza. Así está en sus confesiones. De manera que se quedó en sana salud, pero ya después ha dejado su pensamiento. En su obra, ¿qué es el tercer estado? Él distingue el poder constituyente del poder constituido. El poder constituyente es prácticamente ese órgano que va a dar por primera vez la Constitución. Pero él dice, el poder constituido puede en algún momento crear una nueva Constitución, pero con las formalidades mucho más solemnes de un legislador ordinario, porque el legislador ordinario produce leyes dentro de la dinámica de gobierno, pero ese Parlamento puede también dar una Constitución. Ya veremos luego que si un Parlamento da una Constitución y da leyes ordinarias, no es Parlamento ordinario, eso se llama Congreso Constituyente, que es distinto a una Asamblea Constituyente. Ya lo veremos luego. Pero ¿cuál es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido? Por la naturaleza. Porque el poder constituyente es creador y el poder constituido es lo creado. Cronológico. El poder constituyente es anterior y el poder constituido es posterior. Funcional. El poder constituyente tiene como fin exclusivo y excluyente crear una constitución, una nueva constitución, ¿no? En cambio, en los poderes constituidos su tarea es gobernar. En el caso del legislativo, tiene dos grandes vigas en el marco de la ingeniería constitucional contemporánea: legislar y fiscalizar. Esa es la chamba de los parlamentarios, esa es vuestra chamba como asesores de los parlamentarios: legislar y fiscalizar. Y finalmente, el poder constituyente desaparece una vez que ha cumplido su cometido. Si su cometido fue elaborar una constitución, elaboró la constitución, se acabó, se finiquita, periclita, termina. En cambio, el poder constituido, no. Miren ustedes,
Yo siempre le he dicho a mis niños, a mis alumnos, se puede prescindir de un poder constituyente, se puede prescindir, pero nunca. Esta es una cosa axiomática. Esta es una situación así irrefutable. Nunca un Estado puede, ni por fracción de segundo, dejar de tener un poder constituido. Porque el poder constituido pues es todo. Es todo lo que es el Estado mismo. El legislativo, ¿cuándo va a dejar de existir? Sea un gobernante de jure, o uno de facto, o un tirano, o lo que fuere, es poder constituido. No interesa el poder constituido su legitimidad. Lo interesa es que es el que va a administrar la red pública, la cosa pública. Y el Estado no puede detenerse, su dinámica es cotidiana. Bien, hablemos ahora sí del sujeto titular del poder constituyente, que ya vamos cayendo un poco en la cuenta. Hay un sujeto moral que es el pueblo. El ideal es que el pueblo es el que participe en refundar esa nueva constitución o cambiar una constitución por otra, ¿no? Eso es lo que al final es como desideratum, pero a la larga, hablemos claro, no hablemos con hipocresías políticas, a la larga hay un verdadero sujeto de facto, que es ¿quién? El que está en el poder en esos momentos, como Morales Bermúdez, que convocaba una constituyente, como Fujimori, que convocaba un Congreso Constituyente democrático, y como todos los regímenes que en sus momentos eran convocados por huestes militares, ¿no? Pero, como digo, al final esa participación que es convocada por un régimen de facto, al participar el pueblo, viene la conseja del rey Midas, se legitimiza al participar el pueblo en esa actividad. Todo esto tiene que ver con la teoría del cambio constitucional. El poder constituyente se ubica dentro del marco de la teoría del cambio constitucional. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Una constitución nace, dura un tiempo que el ideal es que sea perdurable y luego fenece por razones de biología política. Porque ya, así como todos nosotros tenemos un ciclo de vida, ¿no? Hay veces que nuestro cuerpo ya no responde, la carrocería a veces, al menos mi carrocería ya a veces no funciona, ¿no? Así, igualito es la Constitución, ¿no? Entonces, el ideal es que toda Constitución tenga perdurabilidad, pero bueno, se impone cambios. Entonces, la teoría del cambio constitucional tiene todos estos incidentes y accidentes que pueden sufrir y que vamos a enumerarlos así. Uno, reforma de la Constitución. Eso es bien sencillito ya. Se requiere reformar parcial o totalmente. De repente hay algunos artículos que no permiten una dinámica política más dúctil, más rápida. Se imponen algunas reformas, ¿no? O de repente ya esa Constitución cumplió su ciclo, se reforma totalmente, ¿no? Pero esa reforma constitucional se hace por el poder constituyente derivado, ¿no? A través del procedimiento de un mecanismo agravado. En nuestra patria tenemos dos legislaturas ordinarias, o una legislatura ordinaria prescindiendo de la segunda, pero con convocatoria a referéndum. Bueno, es la reforma de la Constitución que es normal. Tenemos luego la mutación constitucional. Mutación constitucional significa darle un sentido distinto a la norma. La norma constitucional tiene un telos, un fin. El constituyente elaboró la Constitución y esa cláusula, ese pasaje, ese párrafo está destinado a que se cumpla de esta manera. Sin embargo, en la práctica se le saca la vuelta y se le da otro sesgo, otro matiz. Sociólogos o no podrán explicar que picardía, que por aquí, que por allá, pero esa es la dinámica política. Aquí no estamos haciendo axiologías, que eso es bueno o es malo. Simplemente que la práctica lo determina. ¿Y cómo? Por ejemplo, una ley ordinaria
que desnaturaliza lo que dice la Constitución. Un fallo del Tribunal Constitucional que la Constitución dice una cosa y al final el Tribunal Constitucional lo está interpretando desde otra perspectiva. Por ejemplo, la Constitución dice no procede amparo contra leyes y el Tribunal dale que dale y hay amparo contra leyes de naturaleza autoaplicativa. La Constitución dice no procede amparo contra resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ni hablar, hasta el Código Procesal Constitucional regula el amparo contra las leyes, ¿no? La Constitución prohíbe una cosa, pero el legislador dice otra cosa, o el Tribunal Constitucional dice otra cosa. Mutación constitucional, o por prácticas administrativas, o por costumbres constitucionales. Todo eso es parte de la dinámica constitucional. Luego tenemos la suspensión constitucional. La suspensión constitucional ocurre cuando uno o varios artículos o varias cláusulas de la Constitución se suspenden. Normalmente eso ocurre por circunstancias excepcionales como es un estado de emergencia. El estado de emergencia está previsto. El estado de sitio está previsto. O puede que sea por una guerra convencional que desencadena una ley marcial. Todo eso supone suspensión de algunos derechos, ¿no? Quebrantamiento de la Constitución, que significa la rotura constitucional, consiste en que aquí sí se viola alguna porción de la Constitución, pero porque también las contingencias lo imponen, pero se impone por un momento determinado. Superada esa contingencia ya no hay necesidad de ese quebrantamiento. Puede ocurrir solamente como hipótesis de trabajo. Va a decir el profesor Gerardo, esto está auspiciando conflictos bélicos con Chile, a propósito de la Haya. Pero mejor pongo el ejemplo, que pueden calzarlo luego ustedes, todos somos inteligentes, mejor pongo el ejemplo de Benito Juárez. En 1863 ya don Benito tenía que irse a su casa porque ya había terminado su periodo de gobierno, pero mantenía una guerra con Francia. Y no podía convocarse a elecciones porque había guerra. ¿Qué íbamos a hacer? Se dio una norma que prorrogaba el mandato hasta que se superara esa guerra. Había una infracción ahí, había un quebrantamiento, pero las necesidades, las contingencias, así se imponían, ¿no? Esto de la suspensión o quebrantamiento tienen aquí puesto como un chip, tiene su sustento en toda una teoría de la filosofía política, Donoso Cortés. Basta con que yo basta con que enuncie el nombre de Donoso Cortés, o de Carl Schmitt, o del gran teórico en el marco del Renacimiento, Niccolò Maquiavelo, en El Príncipe. Él explica de que es necesario que hay veces se suspendan derechos para mantener la estabilidad política. Y eso lo replantea Niccolò Maquiavelo. Y en el siglo XX lo retoma Donoso Cortés, que fue uno de los españoles que inspiró también a un germano occidental como Oscar Schmidt, que es el de la corriente del decisionismo político, y que terminó medio nazi. Pero lo importante, y Carl Schmitt tenía una frase demoledora: soberano es aquel que decide en estado de decepción. Eso encierra muchas cosas, eso encierra hasta muertes, suspensión de vidas, exterminio o reafirmación de un poder que tiene en su momento. Estamos hablando de quién. El soberano radicaba en algún momento en quién, en Stalin, en Mao Zedong, ¿no? En Hitler, en Mussolini, en Franco, ¿no? Entonces, esto del quebrantamiento no es solamente, sino que también hay toda una base teórica de alto calibre, discutible, claro que sí, eso es discutible en la filosofía política, ¿no? Pero hay veces que es necesario romper la legitimidad para establecer luego la legalidad, y hay ese quebrantamiento porque el país se impone. La guerra, si hay una guerra, se impone.
Y luego tenemos la supresión de la Constitución. Aquí sí, ocurre cuando ya se decide liquidar totalmente la Constitución. No estamos hablando del quebrantamiento ni la suspensión, que son artículos parciales. Aquí la supresión es ya que se decide suprimir ese texto constitucional, se rompe en su conjunto, es un fin y un renacer. Se acaba una y se anuncia otra. Es el inicio del alfa y el omega, de un nuevo horizonte que va a regular los nuevos derroteros del país. Y luego tenemos algo que es importante que ustedes lo ubiquen. Ya la carrocería, me hubieran conocido más muchachos porque ya medio que me canso. No, pero espero que vaya bien la cosa, ¿no? Bueno, infracción constitucional. Infracción constitucional. Queridos amigos, es un concepto que hay discretos ríos de tinta, pero discretos no mucho, y el tribunal casi no lo ha delineado, no ha enunciado conceptualizaciones. La doctrina sí. Infracción constitucional, ese concepto estuvo ya previsto en nuestra Carta Magna que venía de los reyes de los predios de España. La Constitución de Cádiz, que el año pasado se cumplió el bicentenario, ya hablaba de la infracción constitucional como causal para sacarlo, mandarlo a su casa a los mismos constituyentes, a los diputados, al presidente, al rey. Infracción constitucional, que era equivalente a infracciones de orden penal. Pero acá el concepto infracción constitucional es un concepto indeterminado, que está sujeto a criterios muchas veces de orden valorativo, de quién es el que va a hacer una acusación constitucional. Una infracción puede estar jugando en pared con un tipo penal. No siempre la conducta de un alto funcionario que incursiona en un tipo penal desencadena necesariamente una infracción constitucional. Puede más bien que el que está haciendo una infracción constitucional no ha cometido formalmente un tipo penal, pero ha cometido algo peor, ¿no? Como puede ser un golpe de Estado, o porque no haya convocado elecciones políticas, o porque haya desencadenado una trafa electoral. El concepto de infracción constitucional está en función a ciertos criterios que discrecionalmente puede manejar ese órgano legislativo que somete a una acusación. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede haber dosis de arbitrariedad en el marco del debido proceso parlamentario. Y eso nosotros hace poco hemos sacado un fallo que va a ser una especie de derrotero para que el Parlamento, en sus potestades sancionadoras disciplinarias, respete el debido proceso. Porque aquí todo este es un país en donde hay que andarse con pie de plomo. Porque todo es, entre comillas, escándalo. Y a eso la prensa lo desencadena, porque lo magnifica. Ya invoco en todo caso a Mario Vargas Llosa, es una sociedad de espectáculo, sexo, sangre, porno, morbo, y así no se desencadena un sentimiento constitucional en el Perú. Dejo esta parte porque si no ya me convierto en el hermano Pablo. Hablemos ahora de Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. Asamblea Constituyente y Congreso Constituyente. La Asamblea Constituyente es la expresión institucional del poder constituyente originario. Ya van cayendo un poco en la cuenta. El Congreso Constituyente es la expresión natural del poder constituyente derivado. Este Parlamento, si reforma un articulito o se tira toda la Constitución y lo ratifica el pueblo con referéndum, es poder constituyente derivado. Pero la Asamblea Constituyente
puede lo más, pero no puede lo menos. Oh, paradoja, puede lo más, ¿qué? Elaborar la Constitución y nada más. El Congreso Constituyente puede lo más y puede lo menos. Puede elaborar una Constitución parcial o total y puede simultáneamente dar leyes ordinarias, ratificar jueces, nombrar jueces, directores del BCR, todo lo que esté en agenda, etcétera, etcétera. La gobernabilidad cotidiana, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba muchacho, pero en la Asamblea Constituyente, el FOSE, la gente del Partido Socialista, los trabajadores del barbón de Hugo Blanco, ahí estaba Díaz Canseco, estaba Malpica, toda esta gente de izquierda, ¿no? En su momento, cuando llegaron a la Constituyente, se estrenaba recién en unos horizontes inusitados. Y todos estos gallos, con su mística así reivindicatoria del pueblo, querían pues que la Asamblea Constituyente legislara que el costo de vida, que baje. No, reposición a trabajadores, hay que emitir leyes. Pero no se podía. ¿Por qué? Porque la convocatoria de la Constituyente, a la Asamblea Constituyente, era elaborar la Constitución y nada más. Muchos decían, pero ¿cómo? Si podemos elaborar la Constitución, ¿por qué diablos no podemos dar leyes ordinarias? Porque sí, pues, no se podía. No se puede. No se puede dictar leyes ordinarias porque para la Constituyente, la Asamblea Constituyente, es solamente para elaborar la Constitución. Finiquitado se convocaba elecciones y esas elecciones terminaban ya en el poder constituido y a partir de ahí el Parlamento era el Parlamento ordinario. Es por eso que ya luego veremos que puede un Parlamento convivir con una Asamblea Constituyente. Ya veremos varios temas como colofón, ¿no? En fin. Reforma la Constitución. Incidamos nuevamente. Toda Constitución, colegas, debe aspirar a la estabilidad. Toda Constitución debe tener perdurabilidad en el decurso del tiempo. Hay constituciones muy añejas, la emblemática, la de 1787 de Estados Unidos. Pero ¿por qué no se cambia? Porque hay un órgano que la viene maquillando permanentemente en el día al día. ¿Quién? La Suprema Corte de Estados Unidos. Por eso dicen que la Suprema Corte es un poder constituyente en sesión permanente. Pero luego, en otros países como nuestra Iberoamérica, que somos campeones cambiando de constitución, porque se piensa que cambiando de constitución viene el espejismo taumatúrgico, que se va a refundar la república, porque siempre hay mesiánicos que por ahí surgen como locos sueltos a refundar la república y requieren un nuevo traje para poder establecer los nuevos derroteros. Pamplinas, son ceras. Toda constitución en algún momento se debe cambiar. Y si ha de cambiarse es porque las circunstancias así lo imponen. Nosotros tenemos ya la Carta del 93, ¿cuántos? Ya 20 años, ¿no? 20 años. En algún momento se podrá reformar parcialmente, o de repente les viene la ventolera a los políticos que se cambie totalmente. Serán las circunstancias. Pero lo importante es que esas reformas, desde el punto de vista académico, pueden ser parciales o totales. Parcial, cuando se decide reformar un artículo, un inciso, un párrafo, o un capítulo mucho más amplio, o crear, adicionar, ¿no? Esa es reforma parcial. Y reforma total ya es la supresión constitucional, ¿no? Y la posición del tribunal a partir de esta STC 0014-2012/PI, o sea, procedimiento de inconstitucionalidad, ha establecido que si el Parlamento, poder constituido, decide cambiar totalmente la Constitución, sí la puede, siempre y cuando pase por el requisito de que la convoque a un referéndum, para que el pueblo legitimice lo que hace ese poder constituido que solamente había sido elegido para dar leyes, mas no para dar una Constitución. Límites de la reforma constitucional. Hay límites temporales, circunstanciales y sustanciales. Límites temporales. Se elabora una Constitución y esa Constitución dice,
en algún artículo, si me quieren reformar a mí, pueden reformarme, pero a partir de 10 años. No me frieguen, a partir de 10 años me reforman. Así hay muchos textos en Europa. Si quieren reformarme, que sea después de un gobierno de 5, 6, 7 años, qué sé yo, o después de 10 años. Depende del constituyente lo que haya querido, pero ahí se establece un límite temporal. Límites circunstanciales, porque la dinámica, o sea, este es un concepto sociológico, la dinámica puede presentar contingencias no previstas, pero se impone una reforma, pero las circunstancias no lo permiten, entonces lo aguantan, discúlpenme esta frase, lo detienen ahí. Y luego tenemos límites sustanciales, en donde hay cláusulas pétreas, irreformables. ¿Habrán cláusulas pétreas? Claro que sí. Lord Bryce, un académico inglés, estableció 3 tipologías de normas constitucionales según su reforma. Constituciones rígidas, pétreas y flexibles. Estoy haciendo una cita al pie de página. Constituciones rígidas son aquellas que establecen un mecanismo agravado de reforma. La Constitución se puede reformar, sí, pero la hacen difícil. Y eso es lo que ocurre en todo el mundo, es la que prima. Pero hay constituciones flexibles que pueden reformarse como cualquier ley ordinaria. Hoy no existen. Existían, sí, en los regímenes socialistas. En Inglaterra existe. Y constituciones pétreas, que son aquellas constituciones que se declaran expresamente irreformables. Pero ese es un cuento, porque la dinámica impone reformas. La Constitución vitalicia de Bolívar fue vitalicia, pero duró 6 meses, ¿no? Entonces, actualmente algunos artículos de las constituciones europeas han establecido que esas cláusulas no pueden ser reformadas, no pueden ser suprimidas ni cambiadas. ¿Cuáles? Las que establecen que se establezca regímenes fascistas, nazis, o sea, todo eso para mantener la estabilidad democrática de un país. Bueno, le robo unos 5 minutos más como colofón. Algunos problemas que pueden presentarse en los estados contemporáneos, toda esta problemática. Viene la primera pregunta. ¿Una constitución es convocada necesariamente por un gobierno de iure? No. Puede ser convocada por un gobierno de facto. Si es convocada por un gobierno de iure, no tampoco lo podría, sino que se tendría que someter a lo que establece la propia Constitución. Y entonces ya no es una convocatoria a una constituyente, sino que es el Parlamento con potestad de reforma, ¿no? ¿Puede el Congreso devenir un poder constituyente derivado? Ya ustedes caen en la cuenta, sí. Si reforma total o parcialmente la Constitución, es poder constituyente derivado. ¿Puede una norma constitucional ser inconstitucional? Ahí sí necesito 2 minutos para poder terminar acá. ¿Puede una norma constitucional paradojalmente ser inconstitucional? Usted dirá, no, ya esto ya se cansó, está en su homenaje. No, sí puede haber. Es factible que hayan artículos constitucionales que a su vez sean inconstitucionales. Explícame. Así como, va a ser una explicación biológica del ser humano, así como las damas de vez en cuando hay que hacerse el tocamiento acá en su pechito para despistar cualquier tema feo. Miren lo que esta actriz, Dios mío, ¿cómo se llama? Angelina, ¿no? Ha dado una lección de vida a las damas que es prácticamente belleza y vida, pero si hubiera una cosita así, que está maligna, hay que extirparlo, o en el caballero también. Así también hay cláusulas en la Constitución que pueden ser cancerígenas y se requiere ser extirpadas, porque esa cláusula, que no obstante fue aprobada por ese constituyente, no es que esté contrabandeado, que algún tío lo puso por ahí, no, sino que no se dieron cuenta que esa cláusula no compatibiliza in totum con la Constitución y por lo tanto hay que desaplicarla en su dinámica por desuetudo. Entonces eso lo planteó hace 60 años Otto Bachof, que fue el presidente de la Corte Suprema en Alemania, no del Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Federal Alemán, no, sino del Poder Judicial. Él tiene un ensayo que se llama Normas Constitucionales Inconstitucionales, por Otto Bachof, se escribe Bachof. Y luego tenemos, finalmente ya con esto, ¿puede una norma constitucional
ser inconvencional. Yo hasta hace poco he dicho que el poder constituyente es soberano, sí, pero también tiene sus limitaciones. Un país decide darse una constitución, se da su constitución, pero de repente hay artículos de esa constitución que no compatibilizan con el bloque de convencionalidad. Y el bloque de convencionalidad, queridos colegas, son todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos de la región. Si un país aprobó una constitución y esa constitución, por ejemplo, regula la pena de muerte, alguien puede plantear una acción y llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ha ocurrido con Ghana, en donde Ghana aprueba en ese país la pena de muerte. Y hace poco la Corte Interamericana ha desautorizado esa cláusula constitucional que regula la pena de muerte y ha declarado inconvencional una norma constitucional. Eso se ubica dentro de los parámetros del control de convencionalidad. Así como el Parlamento puede emitir leyes, puede en algún momento ser objeto de un contencioso que es el control de convencionalidad. El Tribunal Constitucional puede decir la última palabra acá, pero de repente puede ser revocado por la Corte Interamericana. Son nuevas cosmovisiones del mundo contemporáneo, el llamado control de convencionalidad. Queridos amigos, ya no quiero robarles su tiempo, no quiero someterlos a esta tortura china, les agradezco muy de veras, estoy prácticamente siempre en mi condición más que de magistrado del tribunal, que por ahora todavía estamos en su condición de supércites, como profesor universitario, que es lo que realmente nos llevó a la experiencia sublime de estar en el Tribunal Constitucional. Pero el estatus de magistrado es por un quinquenio, pero nuestra condición de profesor será hasta que Dios nos lleve al otro barrio. Muchas gracias.